Ahí estamos. Ahí estamos. Hola a todos. Hola gente. Participantes. No tengo gente. Facundo, ¿todo bien? Buenas tardes, doctor, ¿todo bien? Bueno, venimos un poquito lentos, pero venimos bien. ¿Estás con el Ahí código va, ahí va. cerca? ¿Estás con el código cerca? Sí, Aprovechá y ya que tenés el código y como voy a explicar la unidad 23, echale una mirada del 289 en adelante. Instrumentos, perfecto. escrituras. Ese es el tema de hoy. Y hay un montón de cosas para contar. Voy a hacer la explicación somera, dar algunos ejemplos para que después ustedes lo puedan aprovechar. En un par Perfecto. de minutitos arrancamos. ¿Necesitas algo, alguna explicación, alguna cosa que te haya originado alguna duda, algún problema? Contame. No, por ahora venimos bien. Bueno, muy bien. Me alegro. Me alegro. Estaba tratando de organizar una clase especial de repaso que me parece que va a ser el viernes 4. Lo que difícilmente sepa es la hora. Voy a hacer una clase de repaso, pero unificada para todos los que vayan al examen. Así que puede ser a la mañana o puede ser a la noche. Te lo aviso para que estés en Genial. ¿Qué día conocimiento, dijo? ¿no? Y a mí me parece que lo mejor es el 4 de diciembre, porque Ah, perfecto. después tenés el feriado puente el 7, el feriado el 8 y el examen el 9. Entonces, Claro. si lo meto el día 7, algunos no se van a conectar. Mejor el día 4, hacemos un repasito y, y- y metemos las cosas que me interesan más, ¿no? Genial. De cara al examen. Bueno, lo tengo a Facundo Amaya, lo tengo a Facundo Edén y a Verónica Verdino Candela. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. No les veo las imágenes, pero los veo en conexión. Ahí estamos. Les digo lo mismo que a Facundo. Por favor, echen una miradita al código si quieren ahora y me siguen del 289 en adelante, que es instrumentos públicos, y después viene escrituras, y vamos a hablar de ese tema. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, arranco porque son 20-15. Los primeros son los que se van a llevar el premio. Y el tema es más o menos así. Yo hoy a la mañana, explicando más o menos los mismos temas, empecé por el punto inicial de la unidad 23, que es instrumentos públicos. Pero ahora voy a cambiar el ángulo. Voy a empezar quizá por lo más dinámico, lo más interesante, que es el punto 3, que son las escrituras. Las escrituras están tratadas a partir del 299 del código. Son pocos artículos. Son pocos artículos. Escrituras públicas no tiene tantos artículos. Y el título dice escrituras públicas y acta. Escritura y acta. O podría ser en plural, escrituras y actas. ¿Por qué dice eso, escrituras y actas? Porque son los dos tipos de instrumento que hacen los escribanos. Cuando un escribano trabaja, lo que está realizando, más allá del papeleo y formar documentación y hacer legajo y tomar datos, básicamente la función esencial del escribano, o también llamado notario, son sinónimos, son dos: realizar escrituras o realizar actas. El código habla de escrituras a partir del 299. Cuando ustedes vean la palabra escritura, rápidamente por la cabeza se le tienen que poner dos cosas. Una, que estamos hablando de papeles. Y segundo, que estamos hablando de la presencia insoslayable de un escribano público. Escribano público es una profesión. Se recibe uno de escribano, luego de haberse recibido de abogado,
y de hacer los cursos y las aprobaciones pertinentes. Pero el ejercicio de la escribanía depende de un colegio de escribanos que es muy riguroso para otorgar licencias o matrículas. Y eso lo hace un mecanismo de acceso cerrado. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes en el punto 5 tienen que leer, no es necesario que profundicen demasiado, cómo se organiza esta función del notariado. Esta función se organiza en la provincia de Buenos Aires a través de una ley que es la ley 9020. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son las normas legales que rigen la profesión de escribano, dirán el Código Civil más la ley provincial 9020. Y esta ley, vieron que en Mar del Plata hay varias escribanías, hay escribanías que tienen muchos años, donde casualmente, y no es por casualidad, valga el juego de palabras, los escribanos son continuados por sus hijos, luego por sus nietos, en la medida en que sean abogados y que sean escribanos, porque la matrícula de escribano se hereda, se transmite, continúan los familiares. Es uno de los pocos casos en el país donde existe esa retención familiar casi feudal del título de escribano a sus hijos. No, no es esta una crítica, sino un mecanismo para que ustedes sepan. Hoy les decía a los alumnos que esta es una universidad pública, entonces ustedes tienen que saber todo y después que sepan, opinar y tomar decisiones. Pero la tarea del escribano es una tarea muy importante, porque el escribano tiene como misión no hacer papeles, no redactar papeles prolijitos o lindos, sino básicamente dar fe pública. El escribano redacta escrituras y actas donde lo más importante es lo que el código dice en el artículo 296, la llamada eficacia probatoria. Lo que el escribano dice en el instrumento que confeccionó y que firmó es verdad, es auténtico. Eso se llama fe pública. La fe pública no es ni más ni menos que el valor probatorio intrínseco que tiene un instrumento público. Esa es la clave. Y eso nosotros le damos mucha importancia porque los abogados somos llamados muchas veces a analizar escrituras, muchas veces a establecer ese análisis que la gente hace que dice, firmé una cosa, pero en realidad ocurrió otra, doctor. El contenido de lo que dice ahí que yo recibí, que me entregaron, que yo pagué, etcétera, no concuerda con la realidad. Entonces la persona signada por el ordenamiento jurídico para dar fe es el escribano. ¿Dónde? En las escrituras públicas y en las actas. Hay otras personas que pueden dar fe, después lo explico. Después lo explico cuando hablemos de los instrumentos públicos. Pero ahora empiezo por el punto 3, que son escrituras públicas. ¿Qué es lo que se hace en escrituras públicas? Imaginen esta situación. Cada escribano tiene 2 libros. Un libro gordo, importante, ordenado, numerado, identificado año a año, que se llama protocolo. Protocolo. El protocolo es el superlibro o libro de registro que tienen los escribanos. Ahí es donde vuelcan las escrituras. Y después tienen otro libro, más pequeño, en importancia, más simple, pero que también tiene un valor diario, que es el llamado libro de requerimientos o también libro de firmas. Habrán escuchado, fui a la escribanía para que me certificaran la firma, fui a la escribanía que me dieran autenticidad de una copia de una partida de nacimiento, fui a la escribanía que me certificaran un 08 de venta de un auto, de una moto. Esa es la segunda tarea o menor, que es lo que yo les dije recién, el libro de requerimientos o el libro de firma que los escribanos hacen o llevan adelante. Pero en todos los casos, todo lo que tenga que ver con el acto, con la fecha, con el lugar, con las personas y con el contenido de lo que figura en el instrumento, hace plena fe. Quiere decir que se reputa válido y sincero, aun cuando uno no estuviera presente. Y eso le da una importancia jurídica muy grande. ¿Qué instrumentos tienen entonces eficacia probatoria o erga omnes respecto a todos? Los instrumentos públicos, donde deben hacerse obviamente en papel, volcarse en el libro en el protocolo, y sobre todo que el escribano, respetando esas pautas,
firme esa manifestación que consta en la escritura. Las escrituras que se hacen habitualmente son las escrituras que exige la ley, que tiene requisitos. La escritura de compra-venta de inmuebles, la escritura de donación de bienes, los testamentos por actos públicos, las escrituras, ya lo vimos, de sociedades o asociaciones cuando se conforman, el acto constitutivo de una fundación, todo eso figura en el libro de protocolo del escribano. Si les pregunto qué es el protocolo, el libro que lleva el escribano, el superlibro, que lo tiene que cuidar, cada escribano tiene su libro, en ese libro hay hojas que se llaman folios, siguiendo la terminología latina, etcétera. Los libros están debidamente encuadernados, están ordenados, deben respetarse la fecha, hora y lugar de realización, pero todo esto no sería nada si no tuviéramos en cuenta los llamados requisitos generales que deben cumplir los escribanos. El escribano debe estar en sus funciones, primero, debe ser una persona plenamente capaz y básicamente debe actuar dentro de los límites territoriales asignados. Por eso tenemos en la provincia de Buenos Aires una ley de escribanos o de notarios y no puede un escribano de Mar del Plata o de Balcarce viajar a Catamarca o a La Rioja a hacer una escritura, porque su competencia se limita a la provincia de Buenos Aires y al lugar territorial. Eso sin perjuicio de que luego lo que hace un escribano dentro de su provincia, dentro de su competencia, dentro de su capacidad, tenga valor en todo el territorio de la República, como dice nuestra Constitución y como dice el artículo 293. Con lo cual, imaginen un señor de Catamarca que viene a Mar del Plata a comprar un departamento, compra el departamento en la escribanía X de Mar del Plata y ese título debidamente pasado en el protocolo del escribano le sirve para acreditar su titularidad dominial en todo el país. El protocolo que el escribano lleva permite realizar allí las escrituras que se llaman escritura matriz. Ojo con esto. La escritura matriz, que es la que el escribano confecciona, que la puede hacer de puño y letra, bueno, hoy no se hace más escritura de puño y letra, pero antes se hacían de puño y letra, en forma manuscrita, utilizando una linda y agradable tinta y en forma ordenada. Los escribanos daban innumerables ejemplos de calidad, firmando o preparando la escritura. Y si no, tenían siempre en la escribanía una persona habilitada para esa tarea. Se hacen por medio electrónico, se utiliza una impresora, pero siempre utilizando los folios que están numerados y encuadernados página a página, folio a folio. Pero quizá lo más interesante, que esa escritura única, por eso se llama matriz, porque es el instrumento, el papel donde nace el acto jurídico, se firma en la escribanía o en el lugar designado por el escribano y tiene el valor de la escritura pública una vez que esté volcada en el protocolo. Esa escritura se llama escritura matriz. ¿Y dónde queda? En poder del escribano. Y entonces las partes, el que compró y vendió, ¿qué tiene? Tienen copias fieles, que nosotros le llamamos testimonio. La gente común le llama el original. El original. Me lo dio el escribano después de hacer los trámites, me dio la escritura original. No es un término correcto, es un término de los usos y costumbres, pero no es correcto. El término correcto es escritura matriz en el protocolo del escribano y las copias fieles que el escribano da, no es una fotocopia con un sellito de Morondanga, no, 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 no. Es una copia fiel de lo que se firmó, de lo que se redactó, se llama testimonio y solo está firmado por el escribano. Y la ley, en el 289, 290, cuando enumera cuáles son instrumentos públicos, equipara la escritura matriz que está en el protocolo con las copias que el escribano extiende. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Se entendió? El protocolo y la escritura matriz siempre son llevados en idioma nacional. No pueden hacerse escrituras en idioma extranjero. Ahora, imagínense que viene un señor de Israel y le vende un negocio
a un señor alemán que vive en Argentina. Uno habla en Israel, otro en alemán y quieren hacer la escritura en inglés. No se puede. Entonces, ¿cómo hace nuestro sistema jurídico para permitir eso? Muy fácil. Designan un traductor, el traductor hace una minuta, la minuta el traductor la certifica y esa minuta en inglés y traducida al castellano, al español, se vuelca en el protocolo del escribano. Lo mismo si un extranjero que no conoce el idioma quiere testar en su idioma, un chino, que tantos hay en Argentina, quiere hacer su testamento en Argentina, puede hacerlo, pero para eso necesita un traductor público para que el escribano pueda tomar data y volcarlo en el protocolo. En el protocolo solamente están escrituras. Bueno, en realidad están las escrituras y los documentos que las partes le soliciten al escribano que los incorpore, porque hay veces donde el escribano tiene que dejar constancia de algo, de algún elemento. Imaginen una persona muy anciana que quiere hacer un testamento y el escribano tiene dudas si la persona está con lucidez mental o no está con lucidez mental, entonces le pide a la familia que por favor le traiga un certificado de un médico, de un psiquiatra, de un neurólogo, de un clínico, explicando que la persona tiene lucidez mental, si no, no puede hacer el testamento porque carece de discernimiento. Bueno, ahí en el protocolo, donde hace la escritura matriz llamada testamento, ¿cuál es el acto jurídico? El testamento. ¿Quién lo hace? El testador. ¿Quién le toma la firma y el contenido? El escribano. Muy bien. Entonces el escribano vuelca en el protocolo todo lo que manifiesta la persona, lo escribe, se lo hace firmar después de leerlo, esto es muy importante, sin enmiendas, sin tachaduras, sin borrones, sin agregados, sin espacios en blanco, en idioma nacional. ¿Y qué pasa si cometió un error? Puso un acento en un lugar equivocado o una fecha, tiene que salvarlo, dice la ley, de puño y letra antes de la firma de la persona. Una vez que termina todo eso, le hace firmar al testador y pega, incorpora, en realidad no pega, incorpora al protocolo un certificado médico, como le decía recién, podría ser optativo para acreditar la capacidad o el discernimiento de la persona. ¿Dónde está todo lo que expliqué? A partir del capítulo o la sección, en realidad quinta, que el código le dedica en el 299 a las escrituras. Las escrituras son muy importantes. Nosotros teníamos una materia que ahora es optativo, que se llamaba Derecho Notarial. En Derecho Notarial se estudiaba la función del escribano, su competencia, su capacidad, cuáles son los límites, qué cosas podía hacer y qué cosas no podía hacer. Pero lo más importante no son los requisitos. Lo más importante de una escritura es el valor probatorio que la escritura tiene. La gente le da un valor significativo a la escritura. Por eso es tan seria, es tan compleja, es tan onerosa, tiene tantos recaudos, requiere un escribano habilitado a ese fin, etcétera, etcétera. Si el escribano hubiera sido sancionado o destituido, la escritura no tiene valor. Si las partes hubieran omitido firmar o figurara como testigo un pariente directo del escribano, o el escribano no hubiera podido firmar la escritura o hubiese olvidado la escritura, no tiene valor. Entonces, el valor probatorio es muy significativo, muy importante. Pero la mayoría de los actos jurídicos no se hacen en escrituras públicas. La mayoría de los actos jurídicos se hacen en instrumentos privados o en instrumentos particulares no firmados. Cuando uno va y compra, llena el tanque de combustible, le dan un ticket. No firma un contrato, pero el ticket es el comprobante de la operación. Cuando uno hace un contrato de alquiler, generalmente es un instrumento privado. Hay convenios de pago, de entrega de mercaderías, de materiales, contrato de locación de obra, contrato con un abogado, con un arquitecto, que no se hacen en escrituras públicas. Los que se hacen en escrituras públicas son los que la ley expresamente indica. Sí o sí hay que hacerlo en escritura pública. ¿Y cuáles son los más comunes? Bueno, les nombro tres, ya les dije varios, pero nombro tres. La compraventa de inmuebles, la donación de inmuebles,
el testamento por acto público y podríamos incluir, si quieren, los estatutos o actos constitutivos de asociaciones o fundaciones, que la ley sí o sí habla de instrumentos públicos, escritura. ¿Entienden cómo funciona esto? De manera tal de que entonces el escribano, con todos los recaudos, lo que está haciendo es dando fe en su contenido, está dando fe de lo que ocurrió, está diciendo que comparecieron fulano y mengano, que fulano le entregó la propiedad, que le dio la llave, que mengano le entregó dinero y una cantidad de dinero determinado. Y ese acto es reputado absolutamente auténtico y sincero. Ahora ustedes me dirán, ¿y si eso es falso? Ah, en primer lugar, no basta con ir a un juez a decir esto es falso. Hay que hacer una peripecia, un largo camino para demostrar la falsedad. La falsedad puede ser ante un juez civil o ante un juez penal, depende si es delito o no es delito. Hay falsedades que son intencionales, con lo cual se comete un delito, de lavado de dinero, de estafa, de defraudación, y hay otros que son de menor, digamos, entidad ilegal, no son delictivos, pero pueden ser falsos porque se cometieron errores graves, errores groseros, errores en la cantidad. Yo me acuerdo una vez hace mucho, una escritura que vi donde el señor que compró un departamento en $100.000, el escribano, como no lo repasó antes de hacerlo firmar, puso 100.000 pesos, 100.000 pesos, no $100.000. Entonces parecía que había vendido la propiedad en 100.000 pesos. ¿Y cómo hacía para justificar en el banco que le habían entrado $100.000? Eso no es lavado de dinero, eso es un horror del escribano distraído que le dio la tarea a un empleado y no revisó, porque las escrituras, antes de hacerlas firmar, el escribano las debe leer, las debe entender. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en alguna escribanía o ha trabajado en alguna escribanía o ha participado o ha tenido algún trato o algo que me puedan contar alguna sensación o impresión que tienen? Porque a muchos abogados les pasa, sobre todo cuando se reciben, que cuando entran en una escribanía sienten que entran casi, casi a una parroquia. Es un mundo ajeno. ¿Y por qué una parroquia? ¿Por qué lo comparo? Porque en las dos hay algo muy particular, la fe. Solo que en una es la fe religiosa y en otra la fe pública. Y la fe pública tiene un valor legal y la fe religiosa tiene un valor, eh, obviamente, religioso, canónico. Pero yo creo que las escribanías funcionan con mucha seriedad. En todos estos países hay chantas como en todos lados, pero las escribanías funcionan con mucha seriedad y uno siente cuando compra una propiedad o en los casos que le nombré que la presencia del escribano es insoslayable e importante. Así fuimos acostumbrados. Más allá de que, debo ser sincero, esto ocurre en los países latinos, porque los países sajones han prescindido de hace muchos años de los escribanos y se manejan con organismos estatales. Nosotros, yo les voy a poner un ejemplo que lo van a entender perfecto. Cuando uno compra o vende un auto, generalmente no va a un escribano. ¿A dónde va? Al registro del automotor que le corresponde por el domicilio. Ah, yo tengo el domicilio en Barcar, o sea, te corresponde el 1 Barcar. Yo tengo el domicilio en Santa Clara, te corresponde el 2 de Mar Chiquita, Coronel Vidal, qué sé yo, Miramar, Mar del Plata. Y uno va al registro, hace todos los trámites. El registro, el jefe de registro da fe, porque es un funcionario público, pero no hay ningún escribano. Podría alguien decir, no, pero yo fui a una escribanía a firmar un 08. Bueno, sí, puede ser, es posible. Pero ya en la compraventa de automotores se prescinden de los escribanos. Y hay automotores que valen fortuna. Comprate una camioneta 0 kilómetros y vas a ver que si te descuidas vale casi tanto o más que un terrenito que anda por ahí dando vuelta. Con lo cual, esto es una cuestión no solo establecida por la ley, sino una cuestión que está basada en años y años de experiencia. Nosotros creemos que no es el Estado, sino que son los escribanos los que pueden dar fe y seguridad a los negocios jurídicos y a los negocios jurídicos importantes, sobre todo a la compraventa de inmuebles, a la donación, etcétera, etcétera. De allí la importancia de los escribanos. Pero nadie me contestó nada, a ver si me cuentan algo. Cuéntenme alguna historia. Algo que les haya sorprendido en la escribanía. A mí
tengo tantas cosas para contar que espero escucharlos a ustedes y ver si algo me sirve, ¿no? O nos sirve, o nos es útil, o nos es interesante. Profe, buenas noches. Lucas. ¿Cómo va, Lucas? Bien, yo trabajo en una escribanía hace un tiempo. Uy, estoy retentado de preguntarte quién es el escriba. Pero a ver, espera, no me digas quién es el escribano. Decime en qué, primero en Mar del Plata En Mar del Plata, exacto. y en qué Atrás del barrio, edificio Catedral. atrás de la catedral. Ah, mirá qué bien. Por Rivadavia. Por Rivadavia. Bueno, ¿y qué tal te llevan en la escribanía? ¿Qué tarea No, tenés en la escribanía? protocolista. Mirá, protocolista. Bueno, entonces si sos el Tampoco. protocolista, debes saber qué es la protocolización, que creo que está en el programa. A ver, tengo el programa por acá, sí señor. Protocolización, punto 4, parte de la escritura. ¿Qué es protocolizar? La palabra lo dice. Sí, Y el libro, sí, sí. Volcar en eh, el protocolo el volcar instrumento. un instrumento de protocolo. Voy a contar Exacto. una anécdota porque ustedes pueden decir protocolista, volcar en el protocolo. O sea, el tipo lo que hace, agarra los papeles, lo mete en el protocolo, de eso trabaja. Ah, no, pero no, es importante. Les voy a contar una anécdota de algo que pasó, se las conté hoy a los chicos a la mañana. Un escribano termina de hacer la escritura, le hace firmar a las partes, le completa todos los datos, toma los folios, agarra los folios muy ordenadito, agarra el protocolo, se lo pone acá abajo del brazo, gira, da media vuelta, aneurisma, cae redondo en el piso. 3 días después murió. Nunca esa escritura terminó de realizar el proceso, porque esos folios, esas hojas quedaron todas tiradas en el piso, alguien las tuvo que ordenar, pero no es un empleado distinguido como Lucas que va a ordenar eso. No, 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 no. Al no haber escribano, esa tarea, la ley, se la encarga un juez. Un juez verifica que todo esto esté en orden y manda a designar otro escribano, quien va a ser el responsable de continuar en ese registro o en ese protocolo para que la legalidad del proceso de llevar las cosas ordenadamente en el protocolo no sea simplemente guardar en un anaquel o guardar en un mueble o en un escritorio. ¿Entienden lo que digo? Entonces la protocolización consiste en la acción de incorporar al protocolo ordenadamente los folios. Los folios no los consigue el escribano en la librería que quiere, lo tiene que ir a comprar al colegio escribano, porque el colegio escribano tiene asignados los números de cada uno de los folios que corresponden a cada uno de los escribanos. A veces hay cosas raras, a veces aparecen cosas falsificadas, por supuesto, si hay billetes falsos, si hay pasaportes falsos, ¿cómo no va a haber escritura falsa? Pero el sistema de control es muy riguroso, lo controla el colegio de escribanos, las inspecciones permanentes, el registro de la propiedad, etcétera, de manera tal de que ese protocolo tiene que ser muy riguroso. Así que, Luca, hemos reverdecido tu trabajo, que parecía que amontonabas papeles y ahora sos casi la mano derecha del escribano o de la escribana. Bueno, pero alguien que me cuente algo que notó cuando fue una escribanía. Una vez pregunté lo mismo y un alumno me dijo, me parece que acá hacen mucha plata porque era todo muy prolijito. Es verdad. Las escribanías en Buenos Aires son de puta madre. No tengo un sinónimo para poner esto. Pero claro, ustedes piensen que, a ver, así como hay escribanías de altísimo nivel, hay escribanías muy pobretonas, porque la tarea del escribano es una tarea muy personal y generalmente está relacionado al tipo de clientes y las operaciones que hace. Pero eso que les conté no tiene ninguna importancia académica de ninguna índole. Lo importante es el valor probatorio que todos los escribanos tienen, independientemente de la prolijidad, de la cantidad de empleados o de la cantidad de operaciones que realizan. Pero el escribano tiene que actuar personalmente, no puede delegar en los empleados un montón o un sinfín de tareas. La escritura la tiene que firmar él, no firmarla alguien por él. La firma las tiene que tomar él, no un empleado por él. Aunque en la realidad esto no sea exactamente así. Lo mismo pasa en el registro de la propiedad automotor. Y ni hablar de los registros civiles, donde por la multiplicidad de trámites o de cuestiones las personas
generalmente utilizan empleados o gente de fe que toma las firmas, etc., ¿no? ¿Qué hay que saber de este punto? Bueno, de este punto hay que saber lo siguiente. Primero, ¿qué son las escrituras públicas? ¿Qué son las actas notariales? ¿Para qué un escribano hace escrituras? ¿Para qué un escribano hace actas? ¿Cuándo un escribano hace actas? Imaginemos que me chocan el auto, está todo abollado, lo quiero llevar a arreglar y quiero que nadie discuta que está abollado, le saco fotos, se las doy al escribano, el escribano viene, me hace un acta, me certifica las fotos y toma nota que el día de la fecha, a la hora tanto, concurrí yo para exhibir, bla, bla, bla. Ese es un elemento de prueba. Por eso esas actas tienen valor probatorio como manifestación que yo hago de lo ocurrido y de la certificación de las fotos. Las actas notariales a veces permiten acreditar hechos, circunstancias, que una persona, la semana pasada fui con un escribano a labrar un acta porque una persona había intrusado un departamento, lo dejó todo roto y después se fue. Entonces yo quería constatar para ingresar al departamento correctamente y hacer la denuncia como corresponde, que se habían retirado y que estaba todo roto. Hicimos una constatación como corresponde y se hizo un acta notarial. Ese es uno de los trabajos de los escribanos. Tanto las actas notariales como las escrituras públicas y las certificaciones o legalizaciones que hacen los escribanos gozan de fe pública, que es la sinceridad de los datos y sobre todo del contenido, Lo que el escribano dice que pasó, pasó. Por eso conservar la fe pública es muy importante. Después hay requisitos menores. Yo llamo menores, pero son muy importantes, por supuesto. Pero llamo menores a lo que estoy explicando. Por ejemplo, ¿hay veces que son necesarios los testigos? Sí, hay veces que son necesarios los testigos. Por ejemplo, cuando hoy en un testamento, la ley exige la presencia de 3 testigos. Bueno, entonces, ¿quiénes son testigos? Y testigos son personas que ven que el Señor está expresando su voluntad y firmando. Y bueno, y la ley dice que no pueden ser testigos los menores de edad, los que no saben firmar, los empleados. Por ejemplo, Lucas no podría ser testigo de un testamento de una persona porque es empleado del escribano. El esposo, la esposa, la pareja conviviente, tampoco puede serlo los parientes directos, que le llamamos los parientes en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en fin, todas las personas que tengan una relación directa o indirecta con el escribano, si pueden tener interés en la causa, entonces, o en el caso, entonces es preferible que no figuren allí. Lo que el escribano diga puede ser usado en un juicio, tiene valor probatorio en un juicio, sí, claro, es muy importante. Si yo tengo que acreditar que soy el dueño de una propiedad porque tengo que desalojar a los intrusos, ¿qué es lo primero que voy a llevar, ¿qué es lo primero que le voy a llevar al juez? ¿Una foto de cuando yo comí un asado en la casa? No. ¿Una declaración de 2 testigos? No. Lo que tengo que llevar para acreditar que soy el dueño es la escritura pública. Así de simple. ¿Pero qué llevo? ¿La escritura matriz? No, porque el escribano no me la da porque está en el protocolo y la guarda, no saben cómo. Pero yo es que compré la propiedad hace 50 años. Bueno, tranquilo, eso está en el archivo notarial. El escribano ya se murió, bien. Bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Eso está en el archivo notarial. Guárdenlo, todo perfecto. ¿Y qué tengo yo? ¿Qué escritura tengo yo? El testimonio, que también se llama copias, que es una copia fiel. Atrás tiene un papel que dice concuerda, un papel todo muy lindo, con sellos, todo hermoso, firma el escribano, donde dice el presente testimonio es otorgado al doctor Ferrero como prueba de acreditación de la compraventa realizada el día tanto a la hora tanto. ¿Eso me lo entrega el escribano? Sí. ¿Y eso qué valor tiene? Lo dice el código, el mismo valor que la escritura matriz. Entonces tenemos escritura matriz, ¿dónde va a parar? Protocolo. Copias, segundas copias, testimonio a las partes que intervinieron en el juicio. En el acto jurídico. Y si son 2, 2. Si son 4, y bueno, la 4 a pedido de cada una de las partes. Perdí el testimonio, no lo encuentro. Perdí el testimonio, me divorcié, se prendió todo fuego, qué sé yo, ¿dónde está? Vuelvo al escribano y le digo, escribano, ¿cuánto me cuesta hacer otro testimonio? ¿Otra copia más, doctor? ¿Cuántos divorcios lleva? ¿Cuántas copias quiere usted? Bueno, tiene que darlas, lo que tiene que cumplir con una serie de requisitos,
verificar la legalidad, que no haya terceros interesados, comunicar al registro, etcétera, etcétera. Esto es usual y forma parte de lo que recién explicaba. La eficacia probatoria no es solamente la escritura matriz, es la escritura matriz y de los testimonios, que se llama testimonio porque viene de testificar, te atestigua en forma similar a la realidad. Ya dije que debía ser en idioma nacional, dije que eran las actas notariales. Hay algunas cosas curiosas dentro del sistema legal argentina, pero si tienen ganas de leer un poquitito más de esto y de saber qué es cada cosa, sepan, esto lo dice el artículo 300, que no solamente el Código Civil va a establecer reglas sobre el protocolo, sino la ley local. El Código Civil es para todo el país, pero cada provincia, y la capital federal también, cada provincia tiene su ley local, su ley provincial, que establece cómo se organizan los notarios, cómo se reemplazan, cómo continúan, qué ocurre cuando uno fallece, etc. Pero el escribano, como todos los oficiales públicos, un sinónimo de escribano es oficial público, porque tienen la fe pública, los escribanos tienen que ser capaces, obviamente, doctor mayor de edad, plenamente capaz. Si el escribano está medio gagato, una ACV, bueno, directamente va a ir al colegio de escribanos y lo va a suspender. A veces las suspensiones son preventivas, son para cuidarlo, son para protegerlo, otras veces son para sancionarlo. Y finalmente, lo dice la ley provincial, si el juzgado notarial lo sanciona porque cometió un delito, una irregularidad gravísima, puede ser destituido en su cargo con la firma, ¿saben de quién? Del gobernador, la provincia de Buenos Aires del gobernador, y eso se publica en el boletín oficial. Me pasó hace unos años un juicio que tuve, muy polémico. El apellido de la escribana empezaba con F, pero no la puedo nombrar porque no está bien, pero la escribana había tenido una serie de episodios que no honraban a su dignísima profesión, se mandó unas 10, 20 macanas, le hicieron un sumario, la sancionaron. El día lunes X de un mes y un año cualquiera, la destituyen y ese día el gobernador firma el decreto de destitución y al otro día salió en el boletín oficial. Ese mismo día la escribana hizo una escritura, espantosa la escritura. Lo único que hizo fue perjudicar a las partes y después lo que se planteó, como siempre ocurre, es que uno planteó la validez y otro planteó la nulidad de esa escritura. La justicia dijo que el escribano que sabía que había sido sancionado y cuya enunciación dependía de la publicación en el boletín oficial, debía haber informado de esto a las partes, no lo hizo, se declaró la nulidad de la escritura y lo sancionaron al escribano, daños y perjuicios, etc. Pero tengo algo que decirles que es importante. ¿Qué pasa cuando ocurre algún problema con el escribano, pero las partes obraron de buena fe? ¿Ese instrumento no sirve? ¿Se toma como algo que no existió? Sin embargo, alguien entregó una propiedad, alguien recibió dinero o compromiso. Bueno, la ley dice que si un instrumento público no valiera como tal, no obstante ello, puede valer como instrumento privado entre las partes. Porque la diferencia de fondo que hay entre el instrumento privado y el instrumento público, instrumento privado lo van a ver en la próxima clase, es que el instrumento público tiene la presencia de un oficial público. En cambio, el instrumento privado, como digo yo, se cocina en casa, en una inmobiliaria, en una escribanía, en un estudio jurídico, perdón, en una, ¿cómo se dice? En una empresa constructora, cuando uno dice voy a comprar un departamento en Pozo, voy a hacer el boleto de compraventa hoy, mi hermana mañana va a firmar un contrato de alquiler de un departamento, para eso no se necesita un escribano. La gente no va a las escribanías generalmente para eso. ¿Puede ir? Puede ir. ¿Puede pedir que le certifique la firma? Puedo hacerlo, pero generalmente se cocina en casa, son instrumentos privados. Entonces, si se hace un instrumento público y el instrumento pierde valor porque el escribano no es capaz, no es competente, porque perdió el protocolo, porque se le perdieron los papeles, porque Lucas lo llevó a la facultad y no lo encuentran,
sin perjuicio de que no pueda no valer como instrumento público, sí puede valer como instrumento privado. Y después será el juez, llegado el momento, el que determinará, puede ser el juez notarial o puede ser el juez civil, qué pasos hay que seguir para que ese mamarracho, ese instrumento que no cumplió con los requisitos pueda tener el valor probatorio que se necesita para asegurar al que compra una propiedad ser el dueño, al que recibió el dinero ser el titular de ese dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Me pregunta ahí Facundo Amaya cuál es el artículo. A ver, Facundo, pregúntame, por favor, cuál es el artículo de que los instrumentos públicos, a ese tema te referís o a qué otro tema. No, me estaba refiriendo al de recién, que en el caso de que si el escribano era incompetente, funcionaba, digamos, como instrumento privado. Claro, el problema es que, fíjate vos, el 293 que te decía hoy es el que creo, si me equivoco, corregime, seguilo con el código, es el que establece que tiene que ser capaz y competente. Y creo que es el artículo siguiente, 294, Sí, 295. 293 el de competencia. Claro, ojo que no valga el que sigue, el que dice, el que tiene defectos de forma, ojo, que Sí, si tiene defectos de 294. forma, eso, y no vale como instrumento público, puede valer como instrumento privado. Y si vale como instrumento privado, entre las partes, uno no puede decir, ah, mira, el escribano se murió, es un chanta, donde dice que me pagaste, no vale que me pagaste, ja, 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 era broma. Pero ¿cómo no pagaste? Si yo te di el dinero. Acá el escribano firmó, firmaste vos. No, pero no vale como instrumento público, así que todo de mentirita, tenés que pagarme de vuelta. Esto sería un escándalo. Por eso la ley dice, ojo, si el instrumento no cumple con los requisitos, no está volcado en el protocolo, se venció la matrícula del escribano, fue sancionado, eso no quiere decir que no tenga valor, pero solamente entre las partes, no con relación a terceros. Creo que ese es el artículo, ¿no? Sí, 294, gracias. De todos modos, no puedo crear, más allá de lo que dice el código, reglas generales, porque hay tantas particularidades y tantas cosas que si ustedes se ponen a mirar jurisprudencia con casos de nulidad de escritura, pueden encontrar cosas insólitas, pero insólitas. Generalmente, los casos más comunes son de interlineados, cosas que se borran, enmiendas, agregados, contradicciones, en un lado dice 20 y en otro 40. Esto es usual en el fárrago de trabajo y como es usual en el fárrago de trabajo puede traer, si alguna de las partes no obra de buena fe, alguna situación de conflicto. Pero estos son los hechos. A mí lo que me importa no son los hechos, que es la casuística, lo que ocurre, sino el derecho. El derecho tiende a crear principios que ya los conocemos, autonomía de la voluntad, libertad de forma, principio de buena fe y reglas. La mayoría de las reglas basan, acuérdense cuando vimos el capítulo de interpretación de los actos jurídicos, basan todo el esquema en que el acto jurídico sea realizado de buena fe. Y el código dice, cuando hay, por ejemplo, contradicción entre números que están en letras y números que están escritos como tales en números, se da preferencia a la letra, ¿no? ¿Por qué? Porque se presume que es más fácil equivocarse con un número que con el texto, con una explicación. Bianca, ¿qué me querés preguntar? Profe, yo tengo una duda. En el caso de que las partes no se den cuenta, o el mismo escribano, de la falta que haya, ¿quién da por nula la escritura? A ver, suponte que hay una inobservancia de una forma, ¿está bien? Claro, Por ejemplo, esa inobservancia de una forma es que la ley dice que tiene que haber 3 testigos, voy a poner un ejemplo tonto, para hacer un testamento y en realidad hay 2 testigos, ¿está bien? Bueno, bien. pero nadie se dio cuenta, se hizo el testamento, se pasó al protocolo, se mandó al registro de la propiedad, pasan los años, un día la persona se muere y cuando el juez mira dice a la miércoles, acá hay 2 testigos, no 3, y la ley exige 3. Ah, se lo presentan al juez. Bueno, no es un buen ejemplo porque ahora se puede hacer con 2 testigos, pero sigamos con el ejemplo para no confundirlo.
¿El juez podría decretar la nulidad de una escritura pública que no fue cuestionada por las partes y que a nadie perjudica? Eso es todo un tema. En una de las unidades que vienen más adelante, habla precisamente de esto, que es ineficacia y nulidades de los actos. En general, y no es que me quiera ir de tema, sino todo lo contrario, no puedo negar tu buena pregunta. En general, se tiende a declarar la nulidad en dos situaciones: o cuando afecta muy gravemente a la ley, o cuando alguien perjudica. Si son solamente requisitos de forma, se suplen, se suplen. No sé si es el 308 o 309 del código, hace referencia a esto. Las nulidades que violan la ley, voy a dar un ejemplo gravísimo. No es la firma del escribano, es la firma de Lucas que se la hizo, porque el escribano estaba con COVID, entonces le dijo, che, firmame la voz. Yo te la hago igual, y le firmó. O hizo el escribano una firma digital, que no está permitido todavía. Eso repugna al orden jurídico. Claro, tendrían que ser, son faltas graves. Eso es lo que dice la calle, esto es trucho. Ahora, si el escribano se olvidó de poner si eras casado o soltero, dijo el escribano que vivías en Gascón 1212 y en realidad vivías en Olavarría 2020, pero le quedó la escritura anterior, porque los escribanos son divinos, son como los jueces. Se cortan y pegan, no te vas a creer que no cortan ni pegan. Te voy a contar una. Me contrata un matrimonio para que les haga el divorcio, les hago el divorcio, todo bien, qué sé yo. El día que voy a buscar la sentencia, porque obviamente necesitan una sentencia firmada por un juez, lo llamo por teléfono y digo, el juez firmó la sentencia, la vamos a mandar a escribir en el registro de la propiedad, chicos, están divorciados, son libres. Gracias, doctor, gracias, doctor. Entonces le doy una copia de la sentencia a cada uno. La sentencia decía, en vez de decir, se divorcia el señor Juan de la señora Graciela, y el abogado es el doctor Ferrero, decía, queda divorciado el doctor Ferrero de la señora Graciela, autorizándose al señor Juan a hacer los trámites. Invirtió. Pero cuando voy al juez le digo, ¿qué es esto? Ay, no me di cuenta, perdóname, pero le digo, pero esto es un cortar y pegar. Que hiciste así en 2 minutos. Sí, discúlpame, lo voy a subsanar. Ahí tuvo que hacer otra sentencia, anular de oficio la sentencia anterior. Pero en general, para que vos te quedes un poco satisfecha, los requisitos meramente formales o simples no destruyen, no anula la escritura, aunque pueda ser sancionado el escribano. Los requisitos serios, los que tienen que ver con la firma de las partes, el contenido, la identidad, la unidad de acto. Unidad de acto se pide en el programa, pero se los voy a explicar. Hay veces que el escribano dice, ¿cuándo pueden venir a firmar? Y yo por el lunes, y usted el martes, y usted el jueves. Bueno, quédate tranquilo, dejo el protocolo abierto, vengan cuando puedan. No, eso no se puede. Protocolo abierto, como dejar el cuerpo de una persona en un quirófano, vamos a comer un asado y volvemos y lo seguimos operando. Pero esto no es una cosa que digo yo porque tengo ganas de decirlo. Esto me lo enseñaron cuando entré a la facultad, antes de decir cómo se llamaba. Unidad de acto. Porque si no hay unidad de acto, las cosas en 2 minutos pueden cambiar, pueden modificarse. La persona que hoy tiene lucidez puede no tenerla mañana a la mañana. Unidad de acto significa concentración, realizarla en el mismo tiempo, aunque lleve 40 minutos o 1 hora, pero en forma unívoca. ¿Me querías hacer otra pregunta? No, profe, entendí perfecto. Me causó mucho el ejemplo que me diste. ¿Cuál? Prácticamente te divorciaron a vos. Sí. Pero eso pasa todos los días porque cortan y pegan. No, ni te cuento. Hay veces que el escribano, por ejemplo, a ver, ahí lo veo a Dovati tomando mate, así que lo voy a tomar de ejemplo. Viene a Dovati con el documento, gracias, con el documento del primo, que se llama X. Entonces se hace pasar por el primo, que es muy parecido. Entonces yo soy escribano y le tomo la firma a una persona que se llama, qué sé yo, Juan Carlos Adovati. No es Juan Carlos, es Adovati, nuestro compañero. Pero en la foto son iguales, y yo qué sé quién es. Él viene y me dice, encantado, mucho gusto, soy fulano de tal, hijo de... Porque ahí el escribano en realidad no es un investigador de la persona. El escribano, por eso algunos escribanos le hacen poner la huella dactilar
otro le piden datos, otro le sacan la fotocopia del DNI. Tiene que hacer una tarea, digamos, simple de identificación de la persona, pero no es un gran investigador. Han pasado cosas anormales en los exámenes en la facultad, ni quieran imaginarse lo que pueden ser en la identificación de la persona. Personas truchas, interpósitas, uso de testaferro, es una cosa que forma parte del manual de cómo estafar o engañar a las partes o al escribano. Bueno, esto sería en síntesis Código Civil, Ley 9020, funciones del escribano, protocolo, libro de requerimientos. Si les pregunto cuáles son los libros que el escribano tiene, dos. El gran libro, que es el protocolo, y el otro libro de firmas o de requerimientos. La escritura matriz, el testimonio, las segundas copias, los requisitos que debe llevar, y lo más importante de todo, el valor probatorio que esto tiene. Pero los únicos que pueden dar fe son los escribanos, dar fe pública a los escribanos. No, hay otras personas a quienes la ley, solo la ley les asigna el carácter de oficial público, que se llaman, como su nombre lo indica, oficiales públicos en general, pero que en particular son personas que tienen funciones determinadas. Por eso, erróneamente, se les llama funcionarios públicos. Esto es un error, un grosero error que la doctrina debió haber advertido al código, y el artículo con el que empieza este capítulo, yo no sé si es el 289, sí, a ver, instrumentos públicos, requisito de validez. Cuando empieza el código, en este capítulo, en el 289, si prestan atención, hacen una enumeración de los distintos, echen una miradita, los distintos tipos de instrumentos públicos que hay. El primer inciso se refiere a los escribanos, que es lo que les expliqué hasta ahora. Escribanos que pueden hacer escrituras, pueden extender copias, muy bien. El inciso 2, o B, no me acuerdo, dice los demás instrumentos que los propios escribanos puedan realizar, como las actas que le expliqué recién, o las certificaciones de firma. Pero después dice los demás instrumentos que los funcionarios puedan realizar dentro del ámbito de sus funciones. ¿Cómo funcionarios? ¿Quiénes son funcionarios? Y acá la palabra clave es oficiales públicos. Por eso, en los artículos siguientes, como si se corrigiera, el código no habla de funcionarios. En el artículo 290, 91, 92 habla de oficiales públicos. ¿Quiénes son? 3 ejemplos rápidos lo van a entender. Cuando vas a casarte, ¿quién te casa? El jefe de registro civil. ¿Qué tarea cumple el jefe de registro civil? Es el oficial público que toma la firma y la voluntad de los contrayentes. Él es el que da fe de que las personas se quieren casar y firman ante él. No va un escribano al registro civil, es el jefe del registro civil. Entonces él tiene fe. Sí, señor, muy bien. Segundo ejemplo, voy a sacar el DNI. Cuando voy al DNI, ¿tengo que ir a una escribanía? No, voy al registro civil. Y el registro civil me dan el DNI después de hacer los trámites. Y el DNI es un instrumento público, sí señor, pero no es un instrumento con una fotocopia, es un instrumento público con toda una serie de legalidades y de paso de requisitos que tiene firma y sello de un funcionario que es, qué sé yo, el ministro del Interior, el secretario de qué sé yo, el título que tiene, rimbombante, pero que al fin y al cabo es el oficial público. 289, inciso B. ¿Estamos de acuerdo? Tercer ejemplo, la patente del auto, ¿cómo se llama? La tarjeta verde o tarjeta azul, no sé qué nombre tiene, la tarjeta verde, el pasaporte que tengo para viajar al extranjero, la BTV de legalidad que me da, todos esos documentos o instrumentos, son instrumentos públicos y han sido emitidos por el Estado, por particulares, por escribanos, no, por oficiales públicos, a quien la ley le estableció los requisitos para emitirlo. Entonces, cuando yo le pregunte qué instrumentos públicos conoce, no me digan escrituras, porque eso ya lo sabemos. Escrituras, copias, testimonios, certificaciones, porque eso es la tarea del escribano. Sáquenlo al escribano. Cuando ustedes se reciban de abogado, el título no lo va a firmar un escribano. Lo va a firmar los funcionarios u oficiales públicos que la universidad tiene para dar fe
De ahí es que tiene tantas firmas y tantos. Hay un cargo que se llama guardasellos. A mí me encanta eso, porque es el único que puede venir a poner los sellos que convalidan la firma. Las sentencias de divorcio, lo que la persona tiene no es una fotocopia ni un mail, lo que tiene que tener es la sentencia de divorcio que escribe el juez, bueno, eso que escribe el juez, pero que la firma el juez, certificada por un empleado del juzgado, que es el oficial público, que aunque les parezca mentira, el oficial público, ¿saben quién es? El secretario. La gente cree que el secretario es el que le trae el mate y la yerba al juez. Nada más lejano. El secretario es el que da fe de los actos que el juez realiza. El juez dicta sentencia, el secretario expide actas, expide testimonios, expide legalizaciones, etc. Pero esto que les digo es importante porque la relación que hay entre instrumentos públicos y escrituras públicas es una relación de género a especie. Como ustedes fueron al colegio y son chicos muy preparados, no es necesario decirle que el género absorbe a la especie. El género es, por ejemplo, la especie humana, y dentro de las especies hablamos de distintos grupos de lo que fuera. Bueno, acá pasa lo mismo. Los instrumentos públicos es un concepto general, una de las especies son las escrituras. Pero puedo incluir los DNI, claro, los pasaportes, toda documentación que emane de los oficiales públicos con el concepto que la ley tiene, sirve. Y al servir como instrumentos públicos, todos tienen eficacia probatoria. Eso es lo importante, eficacia probatoria. Si vos mañana venís con el título de abogado y decís, yo soy abogado, que tengo el título, yo no puedo decirte, no sé, yo te aprobé una materia, las otras 30, no sé qué carajo te fue. No, porque ese instrumento tiene valor erga omnes. Y el tercer inciso del 289 habla de títulos. ¿Qué es esto? Títulos emitidos por el Estado. La gente dice, bueno, es lo que estaba diciendo recién, título de abogado, título de médico. No, sí, no. En realidad esa palabra está puesta por los títulos de la deuda, los bonos, los bodén, los BOCOP, todos los títulos que el Estado emite de deuda, de tomar deuda o crédito, que uno generalmente no los tiene, pero que si uno va a la bolsa de comercio o a los bancos sí los tienen. Los títulos que el Estado emite tienen valor de instrumento público. Pero no sé por qué razón olvidaron algo que viene pegado a los títulos emitidos por el Estado. A ver si se dan cuenta, que generalmente están en la billetera de cada uno de ustedes. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Plata? Que tienen... Pero claro, yo diría más que la plata, los billetes. La billulla. Claro, los billetes, salvo que sea una fotocopia, una cosa trucha, son emanados por el Estado y podría incluirlo perfectamente en el 289. Fíjense que habla del Estado Nacional o de los estados provinciales, porque yo me acuerdo, ustedes eran jóvenes, muy jóvenes, que en tiempos de crisis hace unos años, 17, 18 años, se me pasa, periodo más, periodo menos, las provincias emitieron títulos con valor de dinero, los famosos patacones, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos fueron los federales, y así sucesivamente fueron emitiendo distintos títulos que tenían valor. No me pregunten si tenía un valor bueno o malo, si uno lo podía cambiar o servía para prender el fuego. Lo que quiero decir es que tenían valor probatorio, valor jurídico, procesal, valor probatorio como instrumento público. En síntesis, empecé hablando de escrituras públicas para darle dinámica. Cuando digo escrituras públicas, piensen en escribano. Y cuando digo instrumentos públicos, piensen en papeles, requisitos legales, pero sobre todo un oficial público. Yo dije billetes en la billetera, pero seguro que en la billetera tienen la licencia de conducir, es un instrumento público, el DNI es un instrumento público, y así sucesivamente. Porque en todos que hay la presencia de un oficial público, la presencia de un oficial público que da plena fe y que tiene un valor probatorio, salvo que se demuestre la falsedad, y agarrate, Catalina, porque
demostrar la falsedad de un instrumento público es muy complicado. En cambio, en un instrumento privado, uno puede desconocerlo, desconocer la firma, decir simplemente yo no estuve, yo no participé, eso me es ajeno. ¿Entienden? Esa es la Profe, clave. tengo una pregunta. Escucho. Por eso era que en los instrumentos privados el valor probatorio era como más complicado de alguna forma porque no había una tercera persona que dé fe. Exactamente. El valor probatorio de un instrumento privado se limita a los firmantes. Vos y yo somos dueños de un departamento. Dueños de un departamento. Un día voy, te pongo un ejemplo que lo acabo de inventar, pero que es usual. Voy al departamento, toco la puerta y hay una señora viviendo. Y le digo, ¿usted qué hace acá? No, Di Lorenzo me lo alquiló. ¿Cómo se lo alquiló? A ver el instrumento. Y en vez de sacar un instrumento público, que necesariamente el escribano tendría que haber pedido mi intervención, sacan un instrumento privado, un papel de morondanga, donde firmaste vos y ella en una inmobiliaria. Yo puedo decir, yo lo desconozco, yo no participé, no me es oponible, es ajeno a mí. No, pero acá está firmado. Bueno, ya veré a quién le hago responsable, si la ley lo permite, no lo permite, si lo limita, no lo limita. Pero lo cierto es que el instrumento privado se limita a quienes lo firmaron. En cambio, el instrumento público tiene efecto respecto a todos. No tenés que andar yendo con testigos caminando por la calle para probar que sos casada. Te basta la partida de matrimonio. O andar con el cadáver de una persona en un carrito, basta la partida de función. Parece una tontería, pero con un instrumento público pasa lo mismo. Por eso la gente atesoraba tanto, desde la época de Vélez Sarsfield, que las escrituras públicas se cuidan tanto o más que la casa. Miren, mis abuelos, esto no lo inventé, es verdad, guardaban la escritura de su casa en el sótano, en un lugar que tenía humedad, no el sótano tenía humedad, el papel, porque no dejaba de ser un papel puesto dentro de una bolsa y cuidado. Y un día le pregunté a la abuela, ¿por qué guarda eso? Y no, dice, eso es muy importante porque si perdemos la escritura podemos llegar a perder la casa. Entonces me puse a investigar si eso era así. Y el escribano de aquel entonces, cuando no había los registros informáticos que hay ahora, todo es manual, me dijo, porque fui y le pregunté, yo era joven, tenía ganas de curiosear, y me dice, lo que pasa es que los registros manuales pueden traer el problema de que se extravíen, o se pierdan, o falta un asiento, entonces la gente los atesora, pero además, Vélez Sarsfield en el código le daba el carácter de inmueble a las escrituras. Las escrituras parecían que venían como si fueran los cimientos de una casa. Y entregar la escritura cuando uno vendía era como entregarle el alma. Bueno, esto con la informatización, con los medios electrónicos, la gente dice, acá tengo la escritura, la tira, no le da pelota, después busca otra, se pelea, se divorcia. A veces hay gente que para hacer un daño le ha roto la escritura en la cara a otra persona. Quédense tranquilos. La escritura no tiene hoy, tiene valor probatorio el contenido, pero no el soporte papel. El extravío del soporte papel hace que necesariamente, aunque es costoso, aunque es complicado, aunque lleva tiempo, puede emitirse una copia, segunda copia, conforme los pasos que la ley establece. Tienen que acreditarle básicamente que fue confeccionada, que hay que pedírsela al mismo escribano o al archivo, en fin, toda una serie de pasos que no vienen a cuento, pero que son complicados. ¿Se entendió todo esto? No voy a avanzar en el examen mucho en el punto 5. No puedo negar que hay que saber cómo se organiza el notariado, qué es un colegio de escribanos, qué funciones cumplen, pero esto que está en el programa, cuando hicimos el programa lo pusimos por dos razones. La primera porque tanto en la UBA como en La Plata está este punto de organización del notariado, pero además porque a mí me había impresionado que habían sacado de la facultad como materia obligatoria derecho notarial. Entonces pensé que los alumnos no iban a tener capacitación como para discutir o analizar cuestiones con los escribanos. Entonces me pareció adecuado incorporar esto, pero vuelven a haber este temas en contratos, vuelven a ver este tema en derechos reales, que es cuando se estudia la compra y la venta de inmuebles. Así que quédense tranquilos que todos estos temas que tienen que ver con los escribanos deben conocerlo y deben saberlo, porque el escribano
cuando hay una situación de conflicto, antes, durante o después de una escritura, ya no puede intervenir. Las personas piensen que el escribano es como el cura párroco, cómo le va Juan, cómo le va Juana, cómo están, todo bien, donde se empiezan a pelear, el escribano retrocede y dice, no, búsquense un abogado, porque acá están en conflicto, tienen problemas. Entonces es necesario conocer sobre la forma, sobre el contenido, sobre la función que cumple. Todo esto es muy interesante, es muy dinámico, es muy interesante, no es una cosa aburrida de meros papeles. Y además, también me ha gustado, nunca me gustó, si se me cruzó por la cabeza ser escribano, pero chumear lo que hacen los escribanos, indagar lo que hacen bien o mal, me encanta. Ir a hablar con las personas que redactan las escrituras, los protocolistas, o conocer cosas del registro es muy interesante, sobre todo porque esto que no se lo cuenten a nadie, por favor, Lucas, no se lo digas a tu escribano, pero los escribanos con su colegio es como una especie de coto. Cuanto más lejos estén un coto, ¿saben lo que es un coto de caza? Un lugar cerrado, donde ahí sí se pueden cazar jabalíes, etc. Entonces, en el coto, pero esto no está bien que yo lo diga, pero ustedes me escucharon, no lo voy a repetir, en ese coto hay reglas y los abogados generalmente le traemos problemas a los escribanos, porque somos quilomberos, porque ponemos en duda las cosas, porque le pedimos documentación, porque somos exigentes, porque le venimos con cosas complejas o raras. Yo tengo algunos conflictos con escribanos y tengo otros que son grandes amigos, pero no estoy hablando de los escribanos personas, estoy hablando de la función jurídica, función jurídica. Ahora, los escribanos son también un gran instrumento de recaudación. El Estado presta atención en ellos para saber quién vende, quién compra, cuánto dinero hay, para retener, etcétera, etcétera, como también pasa con los contadores. Pero esa es otra tarea. Ese punto 5, más allá de una cuestión mínima que ustedes tienen que saber, porque si les pregunto qué es un escribano, me digan, ah, no, Ferreo dijo el punto 5, no se toma, no, no. Vamos, vamos. El escribano tienen que saber que es un oficial público, que tiene unas funciones, que hace escrituras, que hace actas, pero no más allá de eso. ¿Está bien? ¿Les pareció bien? ¿Quieren enojarse conmigo? Les voy a hacer a cada uno una pregunta fácil para ver si entendieron. Pero fácil, ¿eh? Pueden usar el código, machetearse. Lo que sí, no salgan corriendo ahora en este momento del aula. Oh, se apagaron todos, se borraron todos, se fueron todos. Porque si no me van a defraudar. ¿Les gusta la idea? A ver, pueden copiarse como quieran. Empiezo por Di Lorenzo porque es la primera que tengo acá. Di Lorenzo, ¿a qué le suena la palabra protocolizar? Diga lo que se le ocurra, yo para ponerlos incómodos. Al protocolo que tienen los escribanos. Pero una cosa es protocolo y otro protocolizar. Es volcar, como dije hoy, en el protocolo, los folios. Al conjunto o al ordenamiento de ellos. Exactamente, conforme los requisitos que la ley establece, debidamente ordenado, sin enmiendas, sin tachaduras, en el lugar que le corresponde, el día y hora en forma correlativa, encuadernada. Eso es protocolizar. ¿Quién protocoliza? El escribano. Si al escribano le pasa algo, vaya corriendo a un juez. Bien. ¿Le gustó eso? ¿Qué? A ver a quién engancho ahora. Verdino, ¿me está escuchando? Ni me escucha ni me ve, Verdino. Ah, bueno, Sí, ahí la tengo. sí. ¿Me escucha a Si mí? una persona, no la estoy bardeando, como dicen los chicos. Si una persona no tiene capacidad auditiva, ¿podría firmar una escritura? ¿Qué se le ocurre a usted para solucionar el problema? No parece una dificultad. Sí, La pero es una persona dificultad, porque el escribano lee la escritura y cuando lee la escritura, la persona no entiende nada. ¿Cómo lo solucionaría usted? que dé la explicación escrita, digamos, que la pueda leer, ya que no puede escuchar. ¿Y cómo doy fe que la persona sabe leer y lo ha entendido? Hay un artículo de esto, que es el 304, que dice muy fácil, 2 testigos.
2 testigos que digan, sí, compareció el doctor Ferrero, tiene discapacidad auditiva, pero entiende perfectamente bien, sabe leer y escribir y va a firmarla. Con eso ya queda a salvo. Ah, con los testigos. Los testigos, claro, dan fe de que comprende lo que dice. Porque escuchar no escuchó, pero comprende. Claro. ¿Entiendes? Miren, escuchen la pregunta que le voy a hacer a Lucas. Lucas Gutiérrez, ¿me escuchás? Sí, acá estoy. ¿A quién le teme más un escribano? ¿Al juez, a la FIP o al inspector del colegio de escribanos? Séme sincero. Al inspector. Al inspector. Quiere decir que los jueces están pintados y la FIP, mientras le Sí. pagues, Salvo que todos sea el son- juez notarial. Salvo que sea el juez salvo que notarial. sea el juez notarial que Claro. interviene en situaciones A extremas. través de... Pero... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, una última pregunta a Batenti, que se puede apoyar en Adobati, a ver si entre los dos puedo solucionar el problema, esta duda que tengo. ¿Cuál es el requisito de validez más importante en un instrumento público, además de la presencia del oficial público? Según su criterio. No me digan la presencia del oficial público, porque eso lo descarto. Pero imaginen esta situación. A ver, pongo un ejemplo. 2 personas en el registro automotor comprando y vendiendo. 2 personas en el registro civil casándose. ¿Está el oficial público en otros casos? Sí. En uno el jefe de registro civil, en otro el titular del registro automotor. ¿Están los papeles? Están los papeles. ¿Están los testigos? Están los testigos. Está el 08 en uno, 08 en uno. En otro está, la novia está espléndida, el novio también. Bien. ¿Cuál es el requisito más importante? No me digan el fotógrafo porque los mato. Me mató, no sé. ¿Cómo te voy a matar? Esto no mata a nadie. ¿Cuál es el más importante? Algo que no puede fallar, no puede estar. Usted dice, ¿está el oficial público? Sí. ¿Está el papel? Sí. ¿Está el libro? ¿Habrán ido alguna vez a algún casamiento? La gente no presta atención nada, no escucha lo que dice el jefe del registro, pero el jefe del registro en un momento saca, sí, obviamente, las partes, pero saca un libracote y lo pone ahí arriba. ¿Y qué les pide a la gente? Los DNI. La firma. La firma, claro, por supuesto, DNI, sí, la presencia, sí. La firma. Si no hay firma, no hay nada. La firma. La firma, uno le quita relevancia, pero la firma es insolayable en los instrumentos públicos, pero también en los privados. Lo que pasa es que en los instrumentos públicos le damos toda una grandilocuencia, pero un instrumento privado, un recibo mío que no esté firmado por mí, no tiene valor legal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vieron que era fácil, no era difícil. No, es una cuestión de sentido común llevado a la ley, ¿no es cierto? Porque alguno de los chicos me dijo las partes, claro, pero las partes haciendo qué. Si yo voy al registro civil y me dice, quiere por esposa a fulano de tal, espere un poquitito, me pongo a hablar por celular, me llama alguno de ustedes para hacer una consulta, me llama el otro, voy a la puerta, voy a la esquina, todos me esperan, pero no esperan mi presencia, pues yo estoy. Lo que esperan es mi firma. Y lo mismo pasa con las escrituras. Yo tuvimos un caso hace unos años, hermoso, y con esto me retiro, donde le va a gustar a Di Lorenzo, donde se planteó, el caso fue así, un señor cita al escribano, muriéndose pobre, para que el escribano le tome la firma de un testamento. Estaban los 3 testigos, estaba el señor ya lo había llamado al escribano, le estaba dictando el testamento, el escribano había pasado el testamento completo, el escribano le presenta el folio, le dice, acá, apoya acá, abuelo, apoya acá, le da la firma, en el momento que le da la firma, el tipo se muere. La falta de firma
no les voy a contar todo el lío que hubo. Bueno, sí, se los voy a contar. Uno de los testigos y uno de los interesados más grandes, porque este señor no tenía hijos y entonces heredaban los sobrinos, pero los sobrinos son herederos legítimos, pero no forzosos, con lo cual si yo tengo 10 sobrinos y quiero joder a 2, le puedo hacer un testamento a 8 y excluir a los otros 2. Con lo cual este señor en el testamento incluía a 3 testigos, a 3 sobrinos y otros 3 sobrinos pito catalán. El señor se murió. Entonces se agarraba la cabeza y a uno se le ocurrió y le dijo, espera, hagamos una cosa. Yo esto lo he ejemplificado en una clase presencial con los alumnos, me vestí de escribano, traje un libro, todo como pasó en la realidad. Dice, a ver, le dice uno, vení, sostenele al muerto, escuchen esto, sostenele al muerto, firme la mano. Otro le dijo, ponele, todos dicen que fue el escribano, pero capaz que fue uno de los chantas que estaba ahí. Ponele la virome ahí. Sostenerle la mano uno, otro ponerle la virome ahí. Otro, ustedes sosténganle el brazo y vos acercale el libro. Dale, empieza. Dale. Ya está, ya firmó. ¿Cómo lo sé esto? Porque asesoré a uno de los peritos, que era un perito calígrafo, que vino de Buenos Aires y que investigó si el trazo era de una persona viva o de una persona inerte. Creo que se llamaba así. Y el perito, después de una investigación que hizo con elementos químicos, con trazo, con comparación, llegó a la conclusión que la mano que firma, si bien la firma le salió bastante bien, jamás pudo haber sido de una mano con vida, porque la mano con vida tiene otro movimiento, eso lo estudian los peritos, es una carrera universitaria, perito calígrafo. Excelente. ¿Qué dijo la justicia? Que más allá del obrar delictivo, etcétera, si falta firma en un instrumento público, no hay instrumento público, porque la firma es esencial a la validez. Eso es lo que le pregunté a ustedes dos recién, pero no en el ejemplo, ¿no? Sino que no debía faltar la firma de la persona. Porque claro, la gente decía, pero quiso hacer el testamento, sí. Expresó voluntad, sí. Le avisó al escribano, sí. Le pagó antes, sí, pero no firmó. Y la firma es condición esencial, irreemplazable, insolayable. Bueno, espero que no se hayan aburrido. Los artículos del código hay que saberlo bien. No crean que todos los abogados conocen este tema porque pareciera ser como que lo dejan librado a los escribanos. Y a mí me gusta que ustedes sepan de todos los temas y puedan luego elegir las partes de la carrera que más les guste, pero este es un tema muy dinámico, muy interesante, muy de todos los días. ¿Alguna preguntita, niños? ¿Niñas? ¿Jóvenes? ¿Vamos bien como para descansar? Di Lorenzo, veo una manito, pero ya estaba la pregunta, ¿no? ¿O me quería hacer otra? No, profe, porque me olvidé de bajarla. Era de hoy más temprano. Ah, bueno. Así no le va a parar ningún colectivo, ¿eh? Si usted sigue con las manos, pasan todos, pasan, de nadie. Porque se van a malacostumbrar. Bueno, No me había dado cuenta que había que bajar la manito y le dejé ahí. no pasa nada, no pasa nada. Yo vi su manito y dije, qué preguntona que está esta chica. Bueno, todo bien, todo perfecto. Me alegra que estén activos. Un saludo grande, disfruten de la noche. Buenas noches para todos. Chau, chau. Zoom, a ver cómo salgo de acá. Ahí está.